Hola amigos, este es un capítulo más de Ingenio Viral y para eso estamos en La File y ustedes se han de preguntar, ¿qué tiene que ver la ciencia con la lectura? Pues tiene que ver mucho y hay un invitado muy especial, él es el doctor Luis Javier Plata y viene para platicar cómo se involucra la ciencia con la divulgación y en especial la literatura. Él ha escrito muchos libros, así que vamos a conocerlo y aprender más sobre esto. ¡Comenzamos! Hola amigos de Ingenio Viral, hoy tenemos a un invitado muy especial, me encuentro con el doctor Luis Javier Plata. Él es oceanógrafo y nos va a platicar primero sobre su formación y cómo es que decidió esa rama, pero también él se dedica a la divulgación, entonces nos va a comentar cómo ha llevado en paralelo ahorita estas dos partes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Yucatán y pues sí, platiquemos de lo que tú decidas, con mucho gusto. Pues cuéntenos cómo es que se interesó, más que nada qué es su profesión, ¿no? Primero, ¿qué es la oceanografía? Porque como que no es muy común que escuchemos, ¿no? Sí, bueno, antes cuando yo decidí estudiar oceanografía, efectivamente solamente se estudiaba en Ensenada. En rigor es la licenciatura en oceanología y ya pues conforme han pasado los años se han abierto en otros lugares, en otras universidades, pues estos estudios y pues la oceanografía, pues como su nombre indica, pues es el estudio de los océanos, pero pues sí tiene varias ramas, una rama biológica, que es la más conocida, más familiar para las personas que ubican que pues estudias pues ballenas, delfines, tortugas, todo lo que son pues la vida marina, ¿no? Pesquerías, por ejemplo, esa es la que más pues está la gente familiarizada con ella, pero también pues hay un área que es de química, donde ves contaminación marina, por ejemplo, que es muy importante en lugares turísticos, porque pues hay diferentes programas como el de banderas azules, donde pues tú le das una categoría a tu playa dependiendo de la calidad del agua. Entonces tienes que hacer varios análisis, pues diferentes cosas, desde las bacterias que están presentes ahí, porque pues cuando vas a nadar no te quieres enfermar del estómago por tomar agua que esté contaminada, hasta muchos otros tipos de contaminación. Y bueno, y además pues para las personas que vivimos en la zona costera, pues también es importante que no esté contaminada y que además pues sí está contaminada porque en realidad pues hay niveles, pues tú ubiques qué tipo de contaminación es. Y bueno, hay una rama que es geológica, donde se ve, por ejemplo, protección costera, como las playas, pues en algunos lados, pues están erosionando, porque pues construyes diferentes obras de protección, como rompeolas o espigones, y pues con ello pues afectas la circulación en la zona costera. Entonces pues esto te produce a veces problemas tanto de erosión en donde no quieres, como de depositación en donde tampoco quieres. Entonces pues eso estudia el área geológica. Y yo me fui por el área física, que pues estudiamos cómo se mueve el agua básicamente, ¿sí? Cómo se mueve pues por diferentes procesos, mareas, oleaje, corrientes, tsunamis, todo esto. Y pues yo creo que el área pues menos conocida, menos familiar, o la que de repente las personas dicen, no, pues a lo mejor eso es muy aburrido, ¿no? Porque tiene muchas matemáticas, muchas ecuaciones. Y sí tiene muchas ecuaciones, pero finalmente pues es algo que a mí me gusta y que a muchas personas pues cuando entran a oceanografía dicen, no, yo no me voy a oceanografía física, pero terminan yéndose ahí, les va gustando más y deciden pues estudiar esto. Claro, aunque no es muy conocida, ¿no? Pero sí, dices, oye, sí, y también yo lo veo como que sí aplica, ¿no? A veces el hecho de que predezcamos los tsunamis que luego dicen, no, sí se puede, no se puede, ¿no? A veces las personas se quedan con la duda y sí hay gente trabajando en eso. Claro, sí, bueno, de los tsunamis como son debidos a muchas causas, pero principalmente, o la que más ubicamos, pues es a sismos, ¿sí? A sismos cerca de la zona costera, incluso erupciones submarinas, ¿sí? O incluso a deslaves importantes de tierra en zona costera, pero por lo que más nos ubicamos es por sismos cerca de la zona costera. Entonces, pues más que predecir, en realidad no se pueden predecir, dado que no se pueden predecir los sismos, pero cuando se genera un tsunami, por ejemplo, en Japón, pues este tsunami pues va
puede o no llegar pues a las costas de México. Como se mueve a la velocidad de un jet, como 500, 600 kilómetros por hora, lo que puedes hacer es decir pues en qué tiempo esperas que la onda llegue, ¿sí? Que las ondas generadas por el tsunami lleguen a las costas, pero no necesariamente el tsunami es así siempre como pues una ola gigantesca como te lo pintan en las películas, ¿no? Sino que muchas veces pues es una subida del nivel del mar. Que tú puedes pues en unas horas pues proteger a las personas desalojando el área. Entonces pues es importante que tampoco haya pues este alarmismo, ¿no? De que no, tsunami, tembló, vámonos, ¿no? Y ahí es donde entra, ¿no? También yo creo la parte de divulgación, que sabemos que le gusta, ¿no? Sí, o sea, entonces está la parte de investigación, de aprender de lo que nos rodea, y está la parte de divulgación de pues dar esto, ¿no? A conocer qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es que le llamó tanto combinar? No dijo, ay, solo me voy a quedar en la investigación, ¿no? Sino también voy a hacer divulgación. Sí, pues bueno, es bastante importante porque pues los estudios especializados, los estudios científicos finalmente cuando se publican en una revista especializada, en un journal o en una revista científica, solo los leen las personas que necesitan hacerlo, básicamente por varios factores, ¿no? Incluyendo pues por la alta especialización que se da en cada área, y entonces pues resultan incomprensibles muchas veces para la mayoría de nosotros, ¿no? Si por ejemplo yo veo un artículo sobre genética, pues no voy a entender casi nada, ¿sí? Entonces pues de ahí la importancia, parte de la importancia de la divulgación para pues todos estos resultados que solamente a veces cuando pues ocurren desgraciadamente pues este tipo de tragedias que se dan en la naturaleza, pues es cuando dices, ¿qué pasó? ¿No? A ver, ¿qué es un tsunami? ¿Cómo puedo protegerme? Explíquenme así. Sí, y es comprensible, ¿no? O como por ejemplo pues los sismos en la Ciudad de México, pues es en ese momento cuando tú dices, bueno, ¿cómo me puedo proteger? Lo primero es que las personas dicen, ¿cómo puedo protegerme? Si tiembla, ¿qué tengo que hacer? Porque en las redes sociales yo leo que está el triángulo de la vida y yo veo que en protección costera me dicen que haga otra cosa y las dos cosas son completamente distintas, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, también la importancia de la divulgación es ahí incluso para salvar vidas, ¿sí? Cuando te dicen, no, bueno, no te vacunes, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué? Y que se da pues esta cuestión pseudocientífica, ¿no? Que te dicen, no se debe uno vacunar porque pues te puede dar autismo, y muchas personas preocupadas hacen caso porque dicen, no tienen razón. ¿Saben por qué, no? No, realmente pues no, ya se vio que no hay esta vinculación, ¿no? Entre que por el mercurio presenten las vacunas, que te ibas a pasar algo, no, pues es pues sumamente grave, ¿no? Que resurjan enfermedades que ya estaban completamente erradicadas o que se consideraban ya completamente erradicadas en ciertas zonas, pues porque la gente deja de vacunar a los niños, entonces de ahí la importancia también de la divulgación, y pues en el área de la salud lo tienen muy presente. Cuando me ha tocado pues participar en cursos de divulgación en el área de ciencias médicas y biológicas, pues lo primero que dicen los médicos, las enfermeras y todos los que están en esa área, pues es que pues hay que decirle a la gente qué está pasando, ¿no? Con el Zika, con el paludismo. Vámonos a un corte, doctor, y seguimos hablando más sobre el papel de la divulgación y por qué es tan importante. Estamos en Ingenio Viral. Amigos de Ingenio Viral, estamos de vuelta, estamos conversando sobre la importancia de la divulgación. El doctor nos mencionaba que pues era importante porque a veces incluso salva vidas, pero vamos a preguntarle, doctor, su opinión sobre qué es la divulgación, o sea, cómo la ve usted, si es algo que se tiene que hacer aparte de la educación, si es parte de la vida, si tiene que ser parte de nuestra cultura, ¿cómo usted considera la divulgación? Sí, bueno, muchas veces también se enfatiza este papel de la divulgación pues como algo importante, como pedagógico, ¿sí? Como que bueno, en la escuela no me enseñaron bien esto, o en la escuela pues yo no vi aquello de astronomía o de física. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues compramos a los niños pues estos libros que tienen que ver con astronomía, con estos temas, pero que no son libros de texto, sino que son libros divulgativos, que a través de historias o a través de explicaciones más sencillas pues te van contando pues estas cuestiones. Y sí, efectivamente, bueno, hay una parte de la divulgación pues que es esta educación no formal, que es esta parte didáctica, pero también pues y
hay esta otra parte que habíamos comentado acerca pues de la importancia de que pues a veces por cuestiones de salud pública pues necesitas tú decirle a la gente qué está pasando con diferentes cosas por cuestiones de protección civil y demás. Pero sí, como bien mencionas, también hay una parte de que pues la ciencia pues la hacen humanos, no marcianos, no extraterrestres. Entonces pues es una actividad humana y como tal pues también es parte de nuestra cultura. Como cultura pues esto en el más amplio sentido de la palabra, pero también cultura como entendemos de una persona culta, de una persona instruida, ¿sí? Es decir, es una parte que a veces se omite y es una parte que no está curiosamente penalizada socialmente, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ahora en la feria de la lectura de Yucatán, de repente pues alguien te pregunta, oye, ¿has leído a David Huerta que está siendo homenajeado? No, pues no, ¿cómo David Huerta, gran poeta? Te recriminan, ¿cómo es posible que seas tan ignorante, tan inculto, ¿no? Pero el hecho de no saber algo de ciencia no es penalizado. El hecho de no conocer, por ejemplo, pues programas como Cosmos en su nueva versión con Neil deGrasse Tyson, pues es así como, no, pues eso no importa, ¿no? Eso, pues a mí no me interesan cuestiones cosmológicas, ¿por qué tendría que saberlo? ¿Sí? Y bueno, no es que tengas que, ¿no? Es como en la música, es como pues en la literatura, es por un placer intelectual, pues la ciencia pues también te da un placer intelectual, aunque no seas científico, aunque no te dediques pues a la investigación. Cuando tú entiendes por qué se da algo, pues también sientes esta satisfacción de saberlo, de entenderlo, y que no es porque tengas que, ¿no? Entonces también pues tiene esta dimensión disfrutable de la divulgación. Y a mí me gusta mucho pues enfatizar esa situación, ¿no? Que las personas pues si van a leer un libro de divulgación o disfrutar de una conferencia, pues vayan porque, no por lo que vayan a aprender, que sí muchas veces se aprende bastante, sino porque lo van a disfrutar, ¿sí? Así como van a un partido. Por vil placer. Por vil placer, exactamente, así de que te lleves un libro sobre ciencia a la playa y pues que no seas visto como, ay, qué matado, qué ñoña, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre, no? ¿Cómo a la playa? Sí. Sí, porque es algo que pues nos rodea, ¿no? Está ahí. Así y si es. Queremos saber un poquito más, ¿por qué no, no? O sea, si queremos tomarlo, o sea, a veces hasta para relajarnos, ¿no? A las personas les gusta, como mencionó igual usted, me acuerdo en su presentación del libro, hay gente que le gusta resolver las ecuaciones. Sí. Hay gente que le gusta sentarse a jugar ajedrez, hay gente que les gusta sentarse a tocar un instrumento y hay gente que le gusta sentarse a investigar. O sea, son varias cosas, ¿no? Sí, pues yo creo que también hay que desacralizar un poco pues diferentes áreas de la ciencia que a veces las consideramos así como, no, eso es solo para genios, ¿no? Eso es solo para pues los que se dedican a ello. No, porque por ejemplo, pues los sudokus, ¿no? Para resolverlos pues necesitas este pensamiento lógico matemático y pues bueno, lo haces no porque te obliguen, ¿no? Sino porque pues te gusta, ¿no? Y cuando yo les pongo también el ejemplo de los niños que juegan este juego de mesa que se llama Batalla Naval. Que finalmente ubican los barquitos y los ubican en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Pero cuando llegan a la licenciatura o cuando llegan a prepa o a secundaria, porque se ve muchas veces y se ve a diferentes niveles el sistema, porque sirve para distintas cosas, pues de repente ya no lo ubican. Le pregunta el profesor, a ver, ubica el 5,6. Y así, no entiendo. Y obviamente sí entienden, pero se están bloqueando mentalmente, porque algo que lo disfrutaban, que era así, el submarino está en B16, y que rápidamente, o sea, todo niño que jugó en todo caso de batalla naval lo disfrutó y no fue así como, no, está muy difícil, pero llegan y les dicen, vamos a ver el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, no, está muy difícil. Entonces pues es algo curioso, ¿no? Porque finalmente sí, hay muchas cosas que son difíciles como en toda área en ciencia, pero pues si a eso le añades ya este bloqueo mental que tú mismo te pones de no lo voy a entender, no lo voy a poder hacer, ¿no? Pues peor. Como que lo ven que está fuera de uno, ¿no? Cuando sí, realmente también está dentro. Yo lo veo, por ejemplo, con mis compañeros en que juegan videojuegos, de estos de campaña. Yo digo, bueno, ¿qué hacen? No, la mayoría cree que se sientan y solo están jugando y haciendo clic en la computadora, pero tienen toda una estrategia y ellos igual tienen un mapa coordenado, tienen que contar sus puntos y yo digo, oye, están haciendo así aritmética, pero por segundo, ¿no? Sí, pues mentalmente tienen que considerar varias cosas. El juego, pues muchos de estos juegos
pues ya son bastante complejos, ya no es nada más como el joystick del Atari cuando yo era niño. Entonces, y te das cuenta pues que todo los procesos cognitivos que se están llevando a cabo ahí para que puedan jugar el videojuego, dices, ¿cómo no van a poder entender matemáticas? Pues claro que sí, nada más que pues es cuestión de gusto y de interés en este caso, ¿no? Pero por fortuna las matemáticas es una de las pocas materias que cuando la enseñas la tienes realmente que enseñar, porque a veces cuando enseña uno física o química o historia o literatura, pues termina enseñando otras cosas que no son ni física, ni química, ni literatura. Te pongo el caso de literatura, ¿no? Que en vez de leer pues algún libro propio de algún movimiento, el romanticismo, el modernismo, etcétera, y de ahí ir comenzando a ver las características y demás, ¿qué es lo que a veces ocurre? Pues te aprendes los nombres, ¿no? A ver, nombra 5 autores que tengan que ver con el modernismo, y ahí no estás aprendiendo literatura, o sea, estás memorizando cosas, y eso pasa en física, en química y demás, y por eso pues no es raro que después digas, no, es que a mí nunca me gustó la química. ¿Por qué? Porque pues que cuando viste química, pues tuviste que aprender hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Pura memoria. Y su número atómico es esto, su masa atómica es esto, y jamás entendiste ni por qué estaba en grupos o en periodos en la tabla periódica. Pues muy bien, doctor. Vámonos a un corte y regresamos y vamos a preguntarle más al doctor sobre la divulgación y cómo se ha desempeñado él en esta. Continuamos en Ingenio Viral, estamos hablando de la divulgación y ahora yo le quiero preguntar al doctor que nos comente cómo se ha desenvuelto en esta área, qué ha hecho. Ahí me comentaron que escribe libros. Sí, bueno, a mí lo que más me gusta de la divulgación, porque hay varias cosas que puedes hacer, desde pues entrevistas, videos, más enfocarte al periodismo científico, conferencias, talleres para niños y demás, pues a mí lo que siempre me gustó fue escribir y en divulgación pues es lo que más hago. Es decir, sí doy pláticas, por ejemplo, participo en un programa que se llama Domingos en la Ciencia, que es de la Academia Mexicana de Ciencias, que es un programa pues muy agradable, muy bonito, porque es para niños sobre todo, pero finalmente pues van los niños y van sus papás y van sus hermanos, entonces pues se vuelve algo más familiar, pero sí, me gusta mucho escribir, es lo que más disfruto a la hora de divulgar, y pues he escrito varios libros y también participo como columnista en 2 revistas, una de ellas es Nexos y la otra es la revista Como Ves de la UNAM, y pues en una de ellas pues tengo una sección que habla sobre ciencia y cultura, sobre ciencia y literatura, sobre ciencia y sociedad, y en la otra que se llama Será, en la otra esta de Cómo Ves, pues hablo sobre mitos científicos y sobre pseudociencia, y pues y sobre los libros, bueno, pues estos libros primero se dieron como por el hecho de que escribía artículos en diferentes periódicos, entonces reuní algunos, los envié a una editorial, pues decidió publicarlos y pues de ahí ya me seguí, porque pues otras editoriales me dijeron, bueno, ¿por qué no escribes sobre este tema? Sería atractivo, sería interesante, y de ahí pues ya ahorita pues he escrito pues más de 15 libros, y publicados llevo como 15, y tengo unos 5 que están ahí pues en fila, que pues esperando pues ser publicados. Bueno, doctor, ¿de qué temas han tratado sus libros? ¿Cuántos abarcan, no? Sí, bueno, he hablado pues para diferentes públicos, para diferentes lectores, porque pues siempre hay que ponernos en el lugar, en lo posible, en el lugar del lector, que pues los intereses son muy diversos, ¿sí? No es lo mismo lo que le interesa a alguien aquí en Yucatán, que lo que le interesa en Puerto Vallarta, a alguien que vive en la Ciudad de México, por ejemplo, y no es lo mismo lo que le interesa a niños pequeños, que a niños más grandes, que a jóvenes o adultos. Tengo algunos libros que son para niños tan pequeños que incluso pues vienen con calcomanías, entonces pues como lo que les llama la atención es pues qué animal es este, ¿no? ¿Cómo se llama este otro? ¿Cómo vive? ¿De qué se alimenta? Bueno, pues esos libros pues hablan de pulpos, de focas, en general de animales marinos, y pues ya va a las páginas finales y pues despega la calcomanía y pues ya la coloca en el lugar adecuado, ¿sí? Y hay libros para, por ejemplo, cuando es para jóvenes, pues en estas pláticas que daba para
para la Academia Mexicana de Ciencias que doy en Domingos en la Ciencia, pues que a niños más grandes, por ejemplo, cuando era para secundaria, pues tenía mucho problema de que me hicieran caso, ¿no? Así como que, no, bueno, pues de qué les hablo, y por más que me esforzaba y demás, pues había parejas que iban así tomadas de la mano, otros que iban pues nada más así de repente pues aprovechar, ¿no? Que, pues hay fiesta, entonces yo decía, ¿qué les podría interesar? Y encontré que los monstruos era un buen tema para secundaria y preparatoria, ¿sí? Y eso fue porque vi cómo iban creciendo mis hijos, y fue precisamente eso les pasó a ellos también, que al principio les contaba pues cuentos de hadas cuando se iban a dormir y pues muy felices, pero ya después dijeron, no, eso es para bebés, y yo quiero pues algo más sangriento, ¿sí? Quiero jugar Mortal Kombat X, ¿sí? Donde pues ya los personajes pues arrancan el corazón, ¿no? Y ahí está palpitando y lo destruyen. Vaya, pues querían algo que los asustara, ¿no? Algo que los emocionara, monstruos finalmente. Y pues así fue, tanto con mis hijos como con estas pláticas, pues empecé a hablar de monstruos, y de ahí surgió la idea pues también de escribir un libro sobre ciencia y monstruos. Y pues tengo este libro sobre ciencia y monstruos, tengo libros sobre ciencia y cuentos de hadas, y aunque esos libros no son en sí para niños, sino más bien para jóvenes y adultos, pues he trabajado versiones que son para niños más pequeños, que incluso traen cómics, traen historietas que se han publicado pues en una revista que se llama Ciencia y Desarrollo, que publica el CONACYT. Pues eso pues ha sido con la ayuda de las editoras de Helix, el suplemento se llama Helix, y pues sí, son también aunque son los mismos temas, pues tienes que pensar pues cómo explicarlos a diferentes edades. Claro. Si alguien se quisiera dedicar a la divulgación, sea escrita o sea en otra modalidad, por así decirlo, ¿qué consejos le daría, doctor? Pues yo creo que uno de los principales es que muchas veces se dice la divulgación, o hay quienes todavía lo dicen, la divulgación la tienen que hacer solo los científicos, pero no, esto no es verdad, ¿no? Finalmente no es un feudo, no es algo así como el santo grial, ¿no? De que solo los científicos deben divulgar. Yo creo que también la preocupación muchas veces de cuando se externa esta cuestión de que solo los científicos es porque algunas veces hay científicos que cuando leen algo de periodismo científico o algo de divulgación, pues les parece que no está bien explicado o que no se profundiza. Lo de no se profundiza pues es un aspecto muy discutido y discutible, pero finalmente pues siempre hay una negociación cuando aprendes algo, que no importa al área en la que tú te encuentres, o si estás en licenciatura o en posgrado, en un doctorado, pues siempre dices, ok, lo que yo necesito aprender de esta parte es hasta aquí. Y en realidad con esto me basta para lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y así como tú puedes criticar, bueno, es que pues tú eres doctor en esto y no sabes estas matemáticas, pues necesito un matemático que me ayude con ello. Incluso Albert Einstein necesitó ayuda de matemáticos, pues que pudieran dominar bien pues esta manipulación de tensores, por ejemplo. Entonces es a todos los niveles, eso de que, pues es que no profundizan, bueno, es bastante discutido, ¿no? Lo que sí es importante pues es que cuando estás divulgando ciencia, pues lo que explicas sobre ciencia, pues eso sí esté bien, ¿no? Sí, que no divulgues cosas que el concepto, que lo principal que tú quieres, la idea que vas a comunicar o compartir, pues que no sea errónea. Claro, entonces, en ese sentido... También en ese diálogo. Claro, sí, que digas, bueno, pues, y a veces pasan, por ejemplo, incluso, pues a los mismos científicos, hay mitos que se van, no solo por teléfono descompuesto, que es lo que se critica, ¿no? Que no, es que los periodistas tergiversaron esto y eso, pero los mismos científicos, este mito de que la lengua, que las regiones de la lengua, que hay una región para lo dulce y lo salado y demás, pues sigue estando presente todavía hoy en libros de texto e incluso en artículos científicos, que dices, bueno, ¿de dónde salió, no? Cuando se pone alguien a rastrear, que ya lo hizo un investigador, pues se da cuenta que en las mismas revistas científicas iba pasando, que se iban citando, pero cuando tú pues vas desmanejando, pues te das cuenta de que el estudio original pues no tenía nada que ver, ¿no? O tenía muy poco que ver con lo que luego quedó. Entonces, vaya, no es que se formen mitos científicos, no es exclusivo de quienes no son científicos, ¿no? Incluso pasa pues también a científicos. Y bueno, entonces pues mi sugerencia sería pues que no tengan miedo, ¿no? En esto, que se animen sobre todo, que no vean aquí como el angelito y el diablito,
diablito, ¿no? A un diablito como a un científico que te está diciendo, no, esto está mal, esto no sirve, esto, no, y que se apoyen, ¿no? Se apoyen de, pues si algo no entendemos, pues no somos, pues no entendemos todo, no somos omniscientes, ¿no? Entonces apoyarte, ¿no? Si no sabes cómo hablar de tal o cual tema, pues preguntar finalmente, ¿sí? Y reconocer pues también las limitaciones, ¿no? De decir, bueno, pues no puedes en 2 páginas, pues pretender que una persona pues vaya a la hora al terminar de leer el tema pues saber todo en 2 páginas cuando pues representa años de estudio muchas veces, ¿sí? Pero sí puedes comunicar mucho de lo que se hace en ciencia y sobre todo pues de por qué se hace. Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor. No sé si quiere hacer alguna última invitación para saber dónde podemos accesar a sus libros, a su columna. Bueno, pues la columna que tengo, por ejemplo, en la revista Nexos, la pueden leer gratuitamente en la red. Cada mes se publica en el sitio, en la dirección oficial de la revista Nexos. Y pues todo lo que hago de divulgación y que se puede compartir públicamente, pues generalmente lo hago pues a través de mi página en Facebook, que es una página pues para divulgación, no es una, es una página personal, pero no es una página familiar, ¿no? De que suba cosas personales, sino que es solamente aquello que tiene que ver con divulgación. Entonces pues con toda confianza pues pueden seguirme ahí también. Ahí está. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya lo saben, amigos, anímense tanto a participar en la divulgación como a consumirla. Amigos, este fue un episodio más de Ingenio Viral desde la Filey. Y platicando con el doctor Luis Javier Plata, ahora saben la importancia que tiene la divulgación científica en nuestra vida cotidiana. Si ustedes se quieren animar a hacer divulgación y quieren contenido para disfrutar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro canal de YouTube con todas las repeticiones para que no se las pierdan. Igual recuerden vernos los lunes por 13 Visión a las 4:30 y escucharnos los sábados a las 11:30 por los 40 Mérida para nuestro programa de radio. Yo soy Maggie y esto fue Ingenio Viral.